¿Qué es la semilla de vida? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Damas y caballeros, esperamos que a través de estas prédicas del reverendo Jerome Lee llegue a comprender lo que es la semilla de vida y así pueda vivir una vida sana y bendecida. El pasaje bíblico de hoy, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, antes que el Espíritu Santo entre al corazón del ser humano, la semilla de vida está como muerta. Por eso, el Espíritu que está dentro del corazón permanece aún sin fuerzas para actuar. En cambio, el alma gobierna el corazón y por eso el cuerpo se mueve y obedece los deseos de la carne. Como el espíritu, que se supone debería controlar el alma, no está activo, el alma es la que controla la mente y hace que el cuerpo funcione de acuerdo a los deseos de la carne. Por eso, Dios dijo en Génesis que nunca estaría con el hombre carnal, es decir, con el que sigue y obedece los deseos de su alma y sus emociones. Ahora bien, ¿por qué dijo Dios esto? Fue debido a que el hombre carnal es controlado por Satanás. Sí, hermanos, hay un ser espiritual que puede controlar el alma de un hombre. Este es Satanás. Debe escuchar este mensaje con fe y entender que sus pensamientos carnales son controlados por Satanás. No debe pensar que es usted quien controla su mente. Debe darse cuenta que su mente ha sido controlada por Satanás. Satanás es el corazón de Lucifer y cuando controla el corazón de alguien pone en su mente malos pensamientos. La mayoría piensa mal de todo lo que ve u oye en vez de pensar de manera positiva o buena. Eso les impide perdonar, pedir perdón y amar a los demás. Satanás pone malos pensamientos en la mente del ser humano e incentiva los celos y la envidia, el juzgar y condenar a otros y, asimismo, planta el odio y el resentimiento en la mente. Por eso, la Biblia dice en Romanos que el pensamiento de la carne es enemistad contra Dios porque es controlado por Satanás. Satanás se opone a Dios. ¿Se imaginan lo terrible que es ser controlado por Satanás? Satanás lo incita a odiar y a tener malos sentimientos contra los demás. Fomenta en usted la envidia, el juzgar y condenar a otros. Una vez que Satanás planta esta clase de pensamientos en su mente, el diablo comenzará a obrar e instigará a esa persona a poner en acción esos malos pensamientos de odio, celos, envidia, etc. Cuando Satanás seduce a alguien, controla sus pensamientos. Entonces el diablo obrará y pondrá esos malos pensamientos en acción. Satanás obra a través de sus pensamientos, mientras que el diablo hace que ponga esos malos pensamientos en acción. Por eso, al no poder controlar sus sentimientos, critica y condena a los demás, murmura de ellos o directamente los agrede verbal o físicamente. Al principio los condenará con su mente, esto es, no abiertamente, sino en su corazón, pero luego el diablo obrará y los criticará abiertamente y en público. Murmurará de ellos con sus más íntimos amigos. El obrar del diablo saldrá a luz. Y si sigue los deseos de la carne, vivirá una vida intemperante y de libertinaje o desenfreno. La Biblia dice que el que ha nacido de Dios no peca. Ahora bien, usted dice que cree en Dios y llama a Dios su Padre. Sin embargo, peca. Y eso significa que, de alguna manera y en alguna medida, Satanás y el diablo están influyendo en su mente y en su corazón. Por eso peca. Esta es la clase de vida que vive alguien cuyo espíritu no tiene la fuerza suficiente porque la semilla de vida no ha brotado en su corazón.
Aquellos que pecan de esta manera son los que no han fortalecido su espíritu. La semilla de vida no ha germinado. Incluso si reciben el Espíritu Santo y llegan a ser hijos de Dios, a menos que su semilla de vida nazca y brote, el resultado será el mismo. Incluso si ora, su oración no será respondida. Dios no lo podrá proteger. Por ejemplo, si su vecino se resfría, usted también se contagiará. Se sentirá cansado y hastiado de todo, como la gente del mundo. Después de un día de arduo trabajo, se sentirá agotado igual que otras personas. Los hijos de Dios deben ser diferentes. Sin embargo, muchos, a pesar que dicen que viven como cristianos, solo vienen a la iglesia y luego viven una vida carnal, no una vida espiritual, de creyente. Por eso, la semilla de vida no brota y por tanto es débil frente a las tentaciones de Satanás. Su vida es igual o casi igual a la que vivía antes de aceptar al Señor. Por eso, Satanás y el diablo juegan con usted y lo inducen a pecar y a cometer todo tipo de obras de la carne. Como su espíritu no está activo, su alma ha tomado el control de su ser. Es un ser humano dominado por su alma, es decir, por sus emociones e instintos. Y su alma puede ser influenciada por Satanás, que es un ser espiritual. Aquellos que no han recibido el Espíritu Santo creen que ellos son los que juzgan y toman decisiones, pero están confundidos y equivocados. No se dan cuenta que es Satanás quien los está controlando. No obstante, una vez que entra el Espíritu Santo a su corazón y la semilla de vida renace, la situación cambia. El espíritu que ha permanecido inmóvil dentro de usted, como si estuviera muerto, vuelve a nacer y comienza a obrar en su vida cotidiana. Ahora bien, este espíritu es controlado por el Espíritu Santo. ¿Saben cómo? Se los digo. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador y recibir el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo, que está vivo y tiene vida, controlará la semilla de vida. Y como el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, lo llevará a conocer la palabra de verdad. El Espíritu Santo lo guiará a la verdad y a la luz. El Espíritu Santo pondrá bondad en su corazón. Sin embargo, Satanás induce al ser humano carnal en la dirección opuesta, es decir, hacia el mal, a la mentira y al pecado. Un ejemplo: si hay alguien a quien le resulta difícil perdonar, el Espíritu Santo le recordará el perdón y el amor que ha recibido del Señor para que de esa manera lo pueda perdonar. Y en la medida en que obedezca la dirección del Espíritu Santo y perdone a esa persona, el amor espiritual llenará su corazón y su espíritu crecerá en esa misma medida. Si sigue y obedece la voz del Espíritu Santo, los atributos carnales de maldad saldrán. En esa medida crecerá espiritualmente y tendrá fe y fortaleza espiritual. Por ejemplo, digamos que usted es alguien que cumple con lo que promete incluso en una situación difícil. Eso quiere decir que su corazón cambiante y convenido desaparecerá y su espíritu crecerá en la medida en que su corazón se vuelva más veraz y sincero. Digamos que usted le ha hecho una promesa a un amigo para almorzar con él el día de mañana. Entonces recibe una llamada de otro amigo quien le pide reunirse con usted para tratar un negocio. Le dice que es un negocio que lo puede hacer millonario. Usted no quiere dejar pasar esta oportunidad y le promete encontrarse con él para almorzar al día siguiente. Queda en reunirse para almorzar a las 11 de la mañana para hablar del negocio. El negocio de seguro le dará grandes beneficios a ambos. Ahora bien, usted primero deberá cancelar la reunión que hizo previamente y le dice a su primer amigo que lo siente, pero que debe cancelar el almuerzo porque tiene una reunión urgente. Esto quiere decir que usted cambió de opinión,
que tiene un corazón convenido porque canceló la reunión previa. De esta manera jamás llegará al nivel del Espíritu. Hermano, debe cumplir con sus promesas en cualquier situación. No importa lo que pueda obtener, debe cumplir con su palabra. Si lo hace así una y otra vez, podrá llegar al nivel del Espíritu. De esa manera, Dios y los demás confiarán en usted. En otras palabras, en la medida en que obedezca la palabra de Dios con la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu que está dentro de su corazón crecerá y se activará. Y a medida que el Espíritu crezca y la maldad desaparezca de su corazón llegará a ser un corazón de Espíritu, es decir, un corazón pleno de Espíritu. Si obedece la dirección del Espíritu Santo en todos los aspectos de su vida, sean pequeños o importantes, la maldad poco a poco desaparecerá. No podrá permanecer en su corazón, se desvanecerá. Si continúa haciendo esto durante 2 meses, 1 año o más, toda la maldad en su corazón se esfumará. El problema es que usted cambia de opinión constantemente. Buscando su propio beneficio, cambia de opinión y rompe sus promesas. Esto es tener un corazón taimado y engañoso. Estas cosas dificultan que llegue al nivel del Espíritu. Si no extirpa estos atributos de la carne, no podrá llegar al nivel del Espíritu. En otras palabras, el Espíritu que está en su corazón crecerá en la medida en que obedezca la palabra de Dios. Debe tener siempre presente esto. En la medida en que su espíritu crezca, toda forma de maldad finalmente desaparecerá de su corazón y podrá decir que tiene un corazón de espíritu, es decir, controlado por su espíritu. Además, si su corazón se llena totalmente de bondad y de amor, llegará al nivel del espíritu completo. Sí, su corazón se llenará de bondad y de vida, es decir, llegará a tener un corazón de espíritu perfecto. Alguien cuyo corazón ya ha llegado al nivel del espíritu o del espíritu completo podrá vivir en la dimensión espiritual a pesar que viva en el mundo natural. Como su mente estará controlada por el espíritu, ningún pensamiento carnal le vendrá a la mente en ninguna situación. Solo tendrá pensamientos buenos y positivos. Hermano, si usted ve y oye solo lo positivo, lo bueno y lo verdadero, no podrá escuchar nada falso. Incluso si los que están cerca suyo hablan algo negativo, usted no lo escuchará. Una vez que llega al nivel más alto del espíritu, se dará cuenta que hay cosas misteriosas en este reino espiritual. Por ejemplo, si hay un olor desagradable y usted no lo quiere oler, entonces no lo hará. Incluso en un baño, si hay mal olor, no lo percibirá. Lo mismo sucede con lo que escucha. La mentira no entrará en su mente. Repito, todo pensamiento carnal se irá de su mente. Solo pensará en lo bueno. Siempre verá toda situación positivamente. Solo hablará cosas buenas. Por eso tendrá paz con los demás. Tendrá paz en su corazón aun cuando trate con alguien malvado. Además, no tendrá ninguna duda del obrar de Dios y su cuerpo no seguirá el flujo físico de la carne, sino que estará controlado por el Espíritu. Le explico la razón. Cuando el corazón llega al nivel del Espíritu, el tamaño del Espíritu será lo suficientemente grande como para cubrir todo el núcleo del corazón. En la medida en que su espíritu controle su corazón, el tamaño de su espíritu crecerá lo suficiente como para cubrir todo el núcleo de su corazón. Por eso, el tamaño del espíritu de alguien de espíritu completo es mucho más grande que el núcleo mismo de su corazón. Hermanos en Cristo,
Tal vez se pregunte, ¿qué sucederá una vez que el espíritu cubre el núcleo del corazón? Todas las funciones de su cuerpo ya no estarán controladas por las leyes naturales, sino por las leyes espirituales. Sí, su cuerpo estará regido por las leyes del reino espiritual. Anteriormente ya dije que los que viven en el jardín del Edén, incluso desde el momento de su concepción, tienen este aliento de vida que es el poder único de Dios. Por eso, todos los bebés nacen sanos y crecen bien. No hay bebés deformes. Ningún bebé muere en el parto. Tampoco mueren de adultos. Son seres con espíritus vivos que nunca mueren y crecen solo hasta llegar a la edad de un hombre joven y luego ya no envejecen más, sino que se mantienen con el mismo aspecto. Esto es así porque el huerto del Edén es un espacio espiritual y los que allí habitan son todos seres con espíritu vivo. Ahora bien, incluso los que viven en esta tierra también pueden entrar en este flujo espiritual desde el momento en que su corazón llega a un nivel del espíritu. El espíritu controlará todas las funciones del cuerpo. Les compartiré ahora algunos prodigios que acontecen cuando el cuerpo está controlado por este espacio espiritual. En primer lugar, todos los órganos del cuerpo comienzan a funcionar normalmente. Por ejemplo, supongamos que a alguien no le funciona bien el estómago, no digiere bien su alimento y todo el tiempo padece de problemas estomacales o digestivos. Como vive por la palabra de Dios y cultiva su corazón en el espíritu, el estómago comenzará a funcionar bien y ya no sentirá esa molestia. Hermano, tal vez ahora tenga problemas de salud, pero una vez que llegue al nivel del espíritu, su cuerpo se renovará y estará bien. Y me refiero a todo su cuerpo, no solo el estómago, sino que todo su cuerpo funcionará en óptimas condiciones. Como su cuerpo funciona en esta dimensión espiritual, se mantendrá en óptimas condiciones. Incluso si no duerme bien, podrá fácilmente superar cualquier fatiga. Ahora bien, ¿qué le pasa ahora que su cuerpo está bajo las leyes físicas de este mundo natural? Si no duerme bien por un día, sus ojos se irritarán y su cuerpo se pondrá pesado. Como su cuerpo no está metabolizando bien los alimentos de una manera correcta, perderá capacidad de concentración y no tendrá ganas de trabajar. Por eso hay un dicho popular que dice: dormir bien es la mejor de las medicinas. Sin embargo, si su cuerpo está en este nivel espiritual, aun cuando duerma pocas horas, se mantendrá en perfectas condiciones físicas y mentales. Se dice que se necesitan por lo menos 7 a 8 horas de sueño al día. No obstante, una vez que llega al nivel del espíritu, con solo dormir 2 o 3 horas le será suficiente. Una pregunta: ¿por qué tiene que dormir tanto? ¿Por qué le gusta quedarse en la cama horas de horas? Le digo por qué. Es porque está viviendo en este mundo natural. Si va al cielo, no le será necesario dormir porque el cielo es un espacio espiritual. Incluso si su corazón llega al nivel del espíritu, mientras viva en este mundo físico, no podrá evitar el efecto de las leyes del mundo natural. En mi caso, no me incomoda si no duermo por un par de días. Sin embargo, si dejo de dormir por mucho tiempo, no puedo pensar tan rápido como lo hago en forma normal. Si no duermo muchos días, no puedo recordar los nombres de los pastores. Los nombres están en mi cabeza, pero no puedo recordarlos correctamente. Puedo predicar porque lo hago con el poder del Espíritu Santo. Esto no tiene ninguna relación con mi memoria. Bueno, yo en realidad duermo aproximadamente 1 o 2 horas al día y me recupero rápidamente. Volviendo al mensaje, una vez que su cuerpo esté en esta dimensión o espacio espiritual,
podrá mantenerse saludable ingiriendo solo la cantidad necesaria de alimentos. La mayoría de las personas comen mayormente carne y siempre están buscando alimentos sanos para mantener su salud. Lo más probable es, sin embargo, que aun cuando ingieran esta clase de alimentos especiales se puedan enfermar. Incluso aquellos que han vivido una vida hasta el momento sana podrán enfermarse en cualquier instante, aún ingiriendo solo alimentos especiales. No importa lo sano que puede estar físicamente, no podrá protegerse de todas las enfermedades. Retomando la prédica, Marcos capítulo 1 menciona que Juan el Bautista, quien preparó el camino al Señor, comía solo langostas y miel silvestre. Sí, únicamente comía langostas y miel silvestre. Hasta que su día llegó, Juan el Bautista se había quedado en el desierto preparándose para su futuro ministerio, y como era difícil encontrar buen alimento en el desierto, comía langostas y miel, pero estaba totalmente sano. No tenía a nadie quien le ayudara. Solo oraba a Dios y preparaba el camino para el Señor y se alimentaba con solo langostas y miel silvestre. ¿Y qué me dicen de Daniel y de sus 3 amigos? Al ser llevados cautivos a Babilonia, viviendo en el palacio del rey, se enfrentaron a una situación en la que debían de comer la comida del rey y beber de su vino, por temor a consumir algún alimento que hubiera sido sacrificado a ídolos o a ingerir carne de animales inmundos que Dios prohibía comer. Daniel pidió al eunuco u oficial del rey que solo les diera de comer verduras y de beber agua. El oficial lo escuchó y lo puso a prueba para tomar una decisión definitiva de acuerdo al resultado que vería en ellos. En realidad, el eunuco de palacio ni siquiera debería de haberlos escuchado. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Si los muchachos se enfermaban o se debilitaban, sería su responsabilidad. Por eso no debería de haber aceptado la sugerencia de los jóvenes hebreos. Daniel capítulo 1, versículo 15 y 16 nos narra el resultado de esto. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Escúchelo bien, su rostro se veía mejor, es decir, más saludable que el de los otros muchachos que comían el alimento que le servían al rey. Continúa el pasaje. Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. De igual forma, si todo su cuerpo está controlado por su espíritu, aun si solo come vegetales, estará saludable. Daniel y sus 3 amigos ya habían llegado al nivel del espíritu y por eso no tuvieron temor de nada. Estos jóvenes obedecían la palabra de Dios. Sin embargo, incluso alguien que ha llegado a este nivel del espíritu no debe violar el orden de las leyes naturales. Puesto que tiene la capacidad de controlarse a sí mismo, no deberá comer en exceso en ninguna circunstancia. Cuando siente que está satisfecho, dejará de comer. No tiene por qué comer hasta llenarse.
Como les decía, no obstante, si deja de comer por un largo periodo de tiempo, lo más probable es que su cuerpo se debilite. En el cielo podremos vivir sin comer. Sin embargo, en esta dimensión física hay que ingerir una cantidad mínima de nutrientes. Ahora bien, si ayuna por 21 días o más, Dios lo fortalecerá para que pueda terminar con éxito ese ayuno. Muchos miembros de esta iglesia han ayunado durante 40 días y a todos los ha protegido Dios. Además, si después de este ayuno usted ingiere los alimentos adecuados para recuperarse, lo podrá hacer en pocos días. En segundo lugar, si su espíritu domina su cuerpo, los gérmenes y los virus no lo podrán atacar. No habrá gérmenes ni virus en su cuerpo. Incluso si algún germen o virus entra en su cuerpo, no lo dañará. Hablando metafóricamente, será como si una sustancia extraña se introdujera en un horno de fuego. Inmediatamente se quemará o derretirá y desaparecerá. Del mismo modo, el cuerpo de alguien que ha llegado a este nivel está protegido por el poder de Dios. Por eso, no padecerá de ninguna enfermedad en su organismo. Hermano, una vez que llegue a este nivel espiritual, sus problemas se resolverán. Sin embargo, muchos no obedecen, solo vienen para que ore por ellos. Ya les he dicho en sucesivas oportunidades que deben crecer en el espíritu para que todo su cuerpo funcione bien y tengan salud. El que es débil dirá, fuerte soy. Les voy a decir algo. Dios bendecirá a todos los que graben estos mensajes en su corazón y los pongan en práctica. Dios lo bendecirá con salud. Por ejemplo, si usted tiene dificultades para caminar bien, pero escuche este mensaje y pone en práctica estos principios, entonces su espíritu crecerá y llegará a un mayor nivel espiritual. Entonces Dios lo fortalecerá y así podrá recuperar su salud y movilidad rápidamente. Usted mismo vendrá a dar testimonio de las bendiciones que ha recibido luego de haber escuchado estos mensajes y haberlos puesto en práctica. No es solo la bendición de tener salud, sino también la bendición financiera. Una vez que llegue al nivel del espíritu, lo imposible se hará posible. No se trata de lo que usted pueda lograr, sino de lo que Dios le va a dar. Y estará protegido por la mano de Dios y ninguna enfermedad lo podrá tocar. Volviendo al mensaje, Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 señala: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nadie que es nacido de Dios practica el pecado. Si vive en el pecado, si comete las obras de la carne, usted no es hijo ni hija de Dios, ni ciudadano del reino de los cielos. ¿Saben por qué? Repito la escritura: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Claro que no practica el pecado. Aquellos que pecan y que cometen las obras de la carne deberían seriamente preguntarse si han nacido de Dios y si son en verdad salvos. Le pregunto, si usted muere hoy día, ¿cree que iría al cielo? ¿Sabe a ciencia cierta que es salvo? ¿Usted sabe si ha nacido de Dios o no? ¿O acaso usted es del diablo y de Satanás? Si peca, usted se hace esclavo del pecado. Prosigue la cita: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sí, hermano, el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, no podrá enfermarse. Desde que acepté al Señor como mi Salvador hasta ahora, nunca he estado resfriado. Cuando era nuevo creyente, había momentos en los que sentía como si estuviera agripado, pero entonces oraba de inmediato con fe y el resfrío se iba. Del mismo modo, los microbios y los virus no pueden entrar en el cuerpo de alguien que ha llegado al nivel del espíritu o del espíritu completo. Nunca he tenido gripe ni un resfriado. Jamás he padecido de alguna enfermedad.
Antes de aceptar al Señor, yo solía tener dolor de estómago, pero después de creer en Jesucristo, nunca más lo tuve. Tampoco ninguna enfermedad de la piel. Hace poco mis ojos se pusieron rojos. No era una enfermedad, ni era algo contagioso. Y luego mi vista mejoró. Para que mi cuerpo esté más saludable, algunas veces debo pasar por este proceso. Aparte de ello, no he padecido de ninguna enfermedad. Usted lo ha visto durante estos últimos 28 o más años. De igual manera, el cuerpo de alguien que ha alcanzado el Espíritu o el Espíritu perfecto estará cubierto por el poder de Dios y por eso ninguna enfermedad lo podrá tocar. Durante los últimos 38 años desde que acepté al Señor, yo y mi familia hemos vivido por la palabra de Dios y nunca hemos ido a un hospital ni hemos tomado medicina alguna. Hermano, la palabra de Dios es absoluta. Además, si alguien que ha llegado al nivel del Espíritu bebe alguna sustancia nociva, no le pasará nada. Aquellos de ustedes que todavía están enfermos, los que quieren ser sanados, los que padecen de alguna discapacidad, escuchen atentamente este mensaje. Le pregunto, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? El problema es que usted ha levantado un muro de pecado que lo separa de Dios y no vive de acuerdo a su palabra. No quiere vivir una vida santificada. Hermano, que yo ore por usted no resolverá nada si continúa pecando. Reitero, si ha llegado al Espíritu completo, no le pasará nada, incluso si bebe alguna sustancia venenosa. Por supuesto, esto es si la bebe accidentalmente o contra su voluntad, pero no si lo hace voluntariamente. Es decir, si sabe que es veneno lo que está bebiendo, no deberá probarlo. Si lo hace, Dios no lo protegerá y morirá. Sin embargo, si lo obligan a beberlo o si lo hace por error, entonces usted estará protegido, no va a morir. Por ejemplo, hay un acontecimiento en Hechos, capítulo 28, en el que una víbora se prende de la mano del apóstol Pablo. Los nativos, que sabían que la víbora era venenosa, esperaban que Pablo se hinchase o que cayese muerto. No obstante, nada le sucedió al apóstol Pablo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público. En tercer lugar, una vez que su espíritu controle su cuerpo, no envejecerá. Más bien, podrá incluso rejuvenecer. Al llegar al nivel del espíritu, el envejecimiento se detendrá. Sin embargo, eso no quiere decir que volverá a la adolescencia, ni mucho menos. Entiéndanme bien esto, hermanos. Si usted ya es una persona de edad, entonces su envejecimiento será más lento. Reitero, el proceso de envejecimiento se hará más pausado. Desde el momento en que llegue al nivel del espíritu y tan pronto el espíritu cubra el núcleo de su corazón, el envejecimiento de su cuerpo se detendrá. El espíritu cubrirá el corazón, que es el órgano que regula la función de todo su cuerpo. Por eso el envejecimiento se detendrá. Será mucho mejor alcanzar el nivel del espíritu cuando se es joven que hacerlo a los 40 o 50 años de edad. Así que, hermanas, lleguen al nivel del espíritu cuanto antes. Aquellos que tienen 20 años, si llegan a este nivel espiritual, será una verdadera bendición para ustedes. Es mejor hacerlo antes de los 30 años, cuando ya aparecen algunas arrugas. Por eso, es mejor alcanzar este nivel cuando se es joven. Es mejor entrar en el espíritu antes que aparezcan las primeras arrugas en su rostro. Una pregunta a las hermanas. ¿No les gustaría llegar al nivel del espíritu antes de ser mayores? No obstante, si ya son adultas, no tienen por qué preocuparse. Podrán recuperar algo de su juventud si llegan a este nivel espiritual. Espero que entiendan bien a lo que me refiero cuando digo que pueden recuperar su juventud. No quiere decir que si usted tiene ahora 60 años, su aspecto físico será el que tenía a los 20 años de edad. Las hermanas que tienen 60 años o más no crean que van a recuperar su juventud.
Digamos que usted llega al nivel del espíritu a los 50 años. De seguro que ya tendrá arrugas cerca de los ojos. Sin embargo, recuperar su juventud significa que Dios renovará sus órganos internos, estómago, riñón, corazón, hígado, pulmones, etc. Dios hará que todo se renueve. No significa que si tiene 60 años volverá a tener 20. Su piel se volverá más tersa y algunas arrugas desaparecerán. Esto lo hará el poder de Dios. Parecerá más joven, tal vez como si tuviera 40 o 50 años en vez de 60, pero aún así su cuerpo y su organismo funcionarán de forma perfecta. Incluso los antepasados de la fe que llegaron al nivel del espíritu no tuvieron el aspecto de un jovencito. Tenían el cabello gris o usaban una larga barba también gris, pero tenían un aspecto imponente. Por ejemplo, aun cuando el profeta Elías y el apóstol Pablo tenían bastante cabello cuando eran jóvenes, a medida que pasaron los años se les cayó el cabello. La calvicie no es una enfermedad, sino un rasgo genético. Si alcanza el nivel del espíritu a los 20 o 30 años, no será calvo, no perderá el cabello. Sin embargo, hay algunos que, de cualquier manera, son calvos. Son los que han heredado ese gen de sus padres. Pierden el cabello por una cuestión hereditaria. Otro ejemplo, si los padres tenían mala vista, esto lo pueden heredar sus hijos. Por eso los niños tienen problemas oculares. Esto no es una enfermedad, es algo hereditario. Hay quienes pierden el cabello a causa de una cierta enfermedad, pero una vez que alcanzan el nivel del espíritu, sanan de esa dolencia y ya no pierden más el cabello. Volviendo al tema, repito, no es que alguien de 60 años rejuvenezca y recupere la apariencia de un joven de 20 años. No obstante, aún así, su cuerpo funcionará de manera óptima. Un ejemplo, sabemos que la presbicia o hipermetropía, es decir, ser corto de vista, viene en forma natural con la edad avanzada. Una persona normalmente deberá colocar a una cierta distancia el objeto para que sus ojos puedan enfocarlo correctamente. Sin embargo, con la miopía, la capacidad para concentrarse de cerca en un objeto decrece. No obstante, esta miopía no afectará la visión de alguien que ya ha llegado al nivel del espíritu. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 menciona: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. A pesar que Moisés tenía 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron. Esto significa que Moisés estaba sano. Si sus ojos nunca se oscurecieron, significa que todo su organismo también estaba sano, es decir, su estómago, corazón, riñón, hígado, pulmón, todo estaba sano. Dios llamó a Moisés a los 80 años y él pudo cumplir con su deber y servicio durante 40 años. Sí, hermano, Moisés fue llamado por Dios a la edad de 80 años para sacar a los israelitas de Egipto y luego pasó con ese pueblo 40 años en el desierto. Como era el líder de más de 2 millones de personas, no tenía ni un día de descanso. Pero preste atención al pasaje. Dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Sí, hermano, incluso a la edad de 120 años, Moisés tuvo una vista excelente. En realidad tenía una excelente salud. La razón de ello la podemos hallar en Números capítulo 12, versículo 3, que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era el más humilde de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Esto demuestra lo humilde que era. La Biblia también dice que él fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y qué me dice usted, hermano, hermana, líder? Sea humilde y no tenga malos sentimientos en su corazón y será como Moisés. Llegará al nivel del Espíritu perfecto y no se enfermará.
Todos sus órganos funcionarán bien sin importar su edad, más bien rejuvenecerá. En otras palabras, como ya había alcanzado el nivel del espíritu, el cuerpo de Moisés estaba controlado totalmente por su espíritu. Tal vez se pregunte, ¿por qué el cuerpo no envejece cuando el espíritu cubre el corazón, que es el órgano que controla todas las funciones del cuerpo? Para mayor comprensión, les voy a detallar el proceso que ocurre en el núcleo de este órgano. Esta información es médica. En el interior del núcleo del corazón hay un cromosoma que contiene toda su información genética. Este cromosoma tiene un extremo abierto para que continúe la división celular. Esta parte final del cromosoma se llama telómero. Por lo general, el telómero se separa debido a la división de las células normales del cuerpo humano, las que se dividen de 50 a 100 veces. Entonces, esta célula ya no puede realizar la división celular, deteriorándose y finalmente muere. Hay un trastorno genético llamado progeria, que es una enfermedad genética de la infancia extremadamente rara, caracterizada por un envejecimiento brusco y prematuro. La vida promedio de alguien que padece esta enfermedad es de unos 12 años y 8 meses. Los que han nacido con progeria tienen por naturaleza telómeros cortos. Por eso podemos ver que la longitud del telómero está íntimamente relacionada con el envejecimiento o la longevidad del ser humano. La primera oveja clonada en el mundo, a la que se llamó Dolly, envejeció más rápidamente que otras ovejas que habían nacido normalmente. Dolly fue clonada de una célula somática u orgánica de una oveja de 6 años. Por eso, Dolly nació con el cromosoma de una oveja de 6 años de edad. Dado que los telómeros de los cromosomas de Dolly eran más cortos que los de la otra oveja, su vida también fue más corta. Por cierto, entre las células de nuestro cuerpo hay células que constantemente se dividen. Por ejemplo, el cabello, las uñas de las manos y de los dedos siguen creciendo, incluso ya de ancianos, siguen creciendo. Las células cancerosas no mueren, sino que continúan dividiéndose. La característica común de estas células es que la parte final de sus cromosomas no se acortan. Es posible porque estas células crean una enzima que ayuda a las células a recuperar los telómeros cortos. Se llama enzima telomerasa. Por eso, si quiere sanar de alguna forma de cáncer, lo único que tiene que hacer es evitar que la célula genere esta enzima, la telomerasa. Por otro lado, si no quiere envejecer, podrá hacerlo generando una mayor cantidad de esta enzima. Algunos científicos fueron galardonados en el año 2009 con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por el descubrimiento de los telómeros y la telomerasa, que podían ser la clave para evitar el envejecimiento y también para curar el cáncer. En base a este estudio se desarrolló un medicamento contra el cáncer, pero se detectó que producía efectos posteriores negativos. A pesar que el medicamento se inyectaba a células específicas que tienen una activa división celular, como las células cancerígenas, esta sustancia eliminaba no solo las células cancerosas, sino también las células que hacían crecer el cabello, las uñas de las manos y de los pies. Por eso, los pacientes que reciben estos tratamientos contra el cáncer padecen de estos efectos secundarios como la caída del cabello y de las uñas de los dedos y de los pies. Sí, está probado que los que son sometidos a tratamiento contra el cáncer pierden el cabello y las uñas de las manos y de los pies y también algo de memoria. Sin embargo, si Dios obra, la luz de su poder funcionará precisamente en la célula cancerosa. Si una célula cancerosa no produce esta telomerasa, el cáncer naturalmente desaparecerá. Por otra parte, si a las células de envejecimiento se les estimula a crear telomerasa en cantidades apropiadas, eso prevendrá el envejecimiento. A medida que envejece, se forman arrugas en la cara y la piel pierde su elasticidad. No obstante, una vez que llegue al nivel del espíritu, las arrugas podrán desaparecer.
Repito, si alcanza el nivel del espíritu, la mayoría de sus arrugas podrán desaparecer. Las arrugas más notorias tal vez permanezcan, pero las demás desaparecerán y la piel se hará más suave. Si llega al nivel del espíritu a los 40 años, su piel volverá a ser como la que tenía a los 30 años. Sin embargo, los que llegan al espíritu a los 50 o 60 años, su piel mejorará en unos 10 años. Las células que forman la piel se activarán para volverla más suave. Si su piel no envejece, será más elástica. Las cosmetólogas dicen que a mayor edad se pierde la elasticidad de la piel, pero no debe preocuparse por eso, porque su piel se volverá más tersa. Recuperará su suavidad. Sí, una vez que llegue al nivel del espíritu completo, no solo no envejecerá, sino también podrá recuperar su energía juvenil. Oremos todos juntos meditando en este mensaje. Aleluya. Dios Padre, gracias. Mil gracias por tu amor y por tu gracia. Bendice esta palabra que hemos escuchado y que se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Padre, te pido que se haga fe y vida en ellos. Bendice a todos tus hijos para que puedan llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto rápidamente y así puedan recuperar las energías propias de la juventud. Dios, por favor, obra en ellos para que todo su organismo se restaure. Bendícelos y sánalos de toda enfermedad. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera.
ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es la semilla de vida? Adán, como ser viviente, tenía el aliento de vida en su cuerpo, que era una pequeña parte de la luz original de Dios. Luego de haber pecado, el aliento de vida permaneció en su cuerpo en la forma de una semilla de vida. Cuando aceptamos a Jesucristo, somos perdonados de nuestros pecados y nacemos por el Espíritu Santo. Y entonces la semilla de vida, que ha permanecido como una huella del aliento de vida, puede brotar y crecer. Si esta semilla de vida crece y germina, su espíritu podrá controlar todo su cuerpo. Querido público, a través de estos mensajes del reverendo Gerald Lee, esperamos que pueda vivir una vida saludable y bendecida.